Luisa tenía solo 12 años cuando el destino la llevó hasta la orilla de ese pantano, en ese caluroso día de verano. Era una niña pequeña para su edad, con el cabello largo y oscuro que siempre parecía desordenado, pero con una mirada aguda, como si pudiera percibir hasta los signos más pequeños de la naturaleza. En esa tarde, caminaba por el sendero que su abuelo siempre la llevaba cuando era niña. Un sendero escondido entre los arbustos y los árboles que formaban el pantano. No estaba sola, pero se sentía como si lo estuviera, escuchando solo los sonidos del agua y los grillos a lo lejos. Hasta que, de repente, todo cambió. Ella vio algo que la hizo detenerse en medio del camino. Allí estaba Eduardo Montes, un hombre que nunca le había gustado, pero que sabía que era poderoso en la región. Estaba empujando un potro blanco, débil y asustado, hacia la orilla del pantano. Montes sonreía, pero su sonrisa no era de alegría, era una sonrisa de desdén, como si se estuviera divirtiendo con la agonía del animal. Luisa sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que estaba a punto de suceder. El potro, con sus ojos grandes y brillantes, parecía pedir socorro, pero no había nadie para escuchar. Montes, sin dudar, empujó al potro al agua. El animal, desesperado, intentó resistir, pero no tenía fuerzas. El agua estaba llena de cocodrilos. El pantano no era un lugar común, y Luisa lo sabía como nadie. Su abuelo, don Joaquín, le había enseñado todo sobre los animales que vivían allí, sobre los secretos de la tierra y cómo la naturaleza, aunque hermosa, podía ser cruel, pero también le había enseñado la manera correcta de actuar cuando algo necesitaba ser hecho. En ese momento, Luisa sintió una ira que no podía controlar. No podía simplemente mirar y dejar que ese potro fuera devorado. Sabía que su única oportunidad era actuar rápidamente, así que, sin dudar, se alejó de los árboles y corrió hacia el agua. El sonido de los cocodrilos la hacía helarse, pero su corazón latía fuerte, sin espacio para el miedo. Usando las técnicas que su abuelo le había enseñado, Luisa comenzó a gritar palabras en un idioma antiguo, palabras que nunca había usado fuera de casa, palabras que tenían el poder de alejar a los animales. Los cocodrilos, que se acercaban al potro, se detuvieron momentáneamente confundidos. Luisa no sabía si su estrategia funcionaría, pero ya estaba comprometida. Continuó cada vez más firme, hasta que los reptiles comenzaron a retroceder, volviendo a las sombras del agua. El potro, temblando de miedo, aún no comprendía lo que estaba sucediendo, pero parecía percatarse de que algo estaba cambiando. Luisa se acercó a él lentamente, hablando en voz baja y suave. Con mucho esfuerzo, Luisa logró sacar al potro a la orilla. El animal estaba exhausto, con cortes y marcas del pantano, pero estaba vivo. Él la miró con sus ojos grandes, y por primera vez, ella vio un destello de confianza en ellos, como si supiera que ella lo había salvado de un destino terrible. Luisa, con la respiración agitada, se sentó al lado del potro, aún con el corazón acelerado. Lo observó por un momento, sintiendo una conexión inexplicable. Él parecía tan frágil, pero al mismo tiempo, algo en su presencia la hacía sentir una fuerza silenciosa. Sin dudarlo, susurró: «Serás esperanza». Antes de continuar viendo, quiero pedir algo muy simple, pero que puede transformar todo por aquí. Si estás mirando ahora, ya sea en tu celular, en tu TV o donde sea que estés, detente un momento y da me gusta a este video. Sí, solo un gesto simple, pero que trae algo grandioso. Tu energía, tu presencia, tu voluntad de ser parte de este viaje. Y si aún no te has suscrito, aprovecha este momento para suscribirte ahora. Sé que sientes que algo más grande está sucediendo aquí y no querrás perder lo que está por venir. Suscríbete y vamos juntos en este camino, porque cuando te unes a algo más grande, la vida siempre te devuelve lo que le pones en ella. Bendigo tu decisión y agradezco ser
parte de tu viaje. Da me gusta, suscríbete y sigamos adelante. El nombre del potro no fue elegido por casualidad. Luisa siempre había escuchado de su abuelo sobre una antigua leyenda que hablaba de una flor rara que solo crecía en el pantano. Una flor que tenía el poder de curar y traer el cambio. La flor estrella, como se llamaba, era conocida por aparecer solo para aquellos de corazón puro. Y Luisa sintió que el potro, con su marca en forma de estrella en el cuello, era más que un simple animal. Él era la clave para algo mucho mayor. La leyenda decía que los caballos blancos, como el potro, eran mensajeros de cambio y esperanza. Y fue en ese momento, mientras observaba al animal temblando de miedo, que Luisa creyó que esta historia podría, de hecho, ser real. Cuando Luisa regresó al pueblo con el potro, muchas miradas curiosas la siguieron. La noticia del rescate se propagó rápidamente. Lo que comenzó como un simple acto de compasión se había convertido en algo mucho más grande. La gente sabía de la crueldad de Eduardo Montes, pero hasta ese momento nadie tenía el valor de enfrentarse a él. Montes era un hombre poderoso, y sus intentos de expandir sus tierras a costa de la naturaleza y las personas de la comunidad ya habían causado muchos daños. Pero ahora, con el potro a salvo, algo parecía haber cambiado. Luisa, con su valentía, se convertía en la voz de la resistencia contra la codicia de Montes. En pocas horas, el pueblo comenzó a moverse. Su abuelo, don Joaquín, al ver el potro, hizo que contara la historia de la flor estrella y cómo simbolizaba la renovación y la fuerza de la naturaleza. Sabía que la lucha contra Montes sería difícil, pero ahora, más que nunca, la comunidad se unía en torno a un objetivo común: proteger el pantano y la vida que albergaba. Luisa sintió la presión creciente, pero también una ola de determinación. El rescate del potro no solo se trataba de salvar a un animal, se trataba de defender su tierra, su historia y su futuro. Con 1900, el rescate del potro, se encendió una llama en la comunidad. La gente comenzó a darse cuenta de que la lucha contra Eduardo Montes no solo se trataba de proteger una tierra, sino de algo mucho más grande: el derecho a resistir la tiranía y la codicia de quienes querían destruir todo en nombre de la ganancia. El pueblo sabía que no sería fácil enfrentarse a Montes, que siempre había tenido el apoyo de la élite local y controlaba gran parte de las tierras circundantes. Pero lo que comenzaron a percibir fue que en algún momento la verdad tenía el poder de transformar las cosas. Y Esperanza, el potro rescatado, no era solo un animal. Se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia, y esa resistencia estaba uniendo los corazones de la gente. El abuelo de Luisa, don Joaquín, comenzó a organizar reuniones secretas entre los miembros de la comunidad. Se realizaban en las orillas del pantano, donde los árboles antiguos parecían susurrar secretos a quienes sabían escuchar. Luisa siempre estaba presente, escuchando atentamente los planes y las estrategias. En cada encuentro percibía el creciente apoyo de la gente. Trabajadores de la tierra, pescadores, incluso los más jóvenes, comenzaron a reunirse, dispuestos a luchar por la preservación del pantano y el derecho a vivir allí sin la amenaza de Montes. Incluso aquellos que antes temían enfrentarse al poderoso hombre de negocios, ahora sentían que había una oportunidad de cambiar las cosas. Y todo esto parecía haber comenzado con el simple gesto de Luisa al rescatar al potro. Mientras tanto, la amenaza de Montes crecía, no aceptaba la resistencia de la comunidad y pronto comenzó a mover sus piezas. Primero, trató de usar su influencia para desacreditar la historia del potro, diciendo que no era más que una creación fantasiosa. Cuando eso no funcionó, comenzó a presionar a las autoridades locales, tratando de usar el sistema legal a su favor. Sin embargo, Luisa y su abuelo estaban preparados. Don Joaquín
Con la ayuda de algunos miembros más viejos del pueblo, comenzó a investigar las acciones de Montes a lo largo de los años. Pronto, descubrieron que él no solo quería destruir el pantano para expandir sus tierras, sino que también estaba involucrado en una serie de prácticas ilegales. El intento de manipular documentos y forzar a los habitantes a vender sus tierras ya era conocido por algunos, pero ahora había pruebas. La presencia de Esperanza en el pantano, con su misteriosa marca en forma de estrella en el cuello, parecía dar un nuevo sentido a la lucha de la comunidad. Luisa, con el corazón firme, sabía que la flor estrella de la leyenda de su abuelo estaba allí, de alguna manera, manifestándose a través de ese potro. La flor, que los más viejos creían que había desaparecido, estaba ligada a la curación y la renovación. La comunidad comenzó a ver al potro no solo como un símbolo de resistencia, sino como una señal de que la naturaleza aún tenía la capacidad de proteger a todos. En esa mañana, en que Luisa se había reunido con su abuelo para observar al potro, sintió algo fuerte e inexplicable, como si estuviera a punto de iniciar algo mucho más grande de lo que imaginaba. La noticia del potro y la batalla por la preservación del pantano se difundió más allá de los límites del pueblo. Los grupos ecológicos comenzaron a interesarse por la causa y llegaron hasta Luisa y don Joaquín. Personas de fuera de la comunidad ofrecieron apoyo, trayendo recursos y mostrando cómo podría ser posible ganar una lucha contra grandes corporaciones, utilizando tanto el poder de los medios de comunicación como la presión legal. La batalla ahora era más grande que la simple defensa de un pedazo de tierra. Era una lucha por la preservación de un ecosistema que, según los expertos, estaba en riesgo debido a las acciones de Montes. Esta unión de fuerzas externas e internas se estaba convirtiendo en la principal esperanza para que la verdad prevaleciera. Sin embargo, Luisa sabía que el camino hacia adelante no sería fácil. Los intentos de Eduardo Montes eran muchos y él no estaba dispuesto a perder tan fácilmente. La niña, aunque llena de coraje, sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Ahora representaba más que un simple rescate de un potro. Era el símbolo de la lucha de su comunidad contra la injusticia, contra el abuso de poder. Era difícil comprender toda la dimensión de lo que estaba sucediendo, pero sentía una fuerza que venía del animal, de su abuelo, de todas las personas que estaban a su lado. Esperanza ya no era solo un nombre, era un vínculo que los conectaba al cambio. Esa noche, mientras la comunidad se preparaba para una gran manifestación al día siguiente, Luisa se alejó un poco del campamento. Fue hasta el pantano, sentándose en la orilla del agua. El sonido de la naturaleza la calmaba y permaneció allí, mirando al potro, que descansaba en un pequeño corral improvisado. El potro parecía entender la importancia de todo aquello. Él, que antes era tan frágil, ahora estaba más fuerte, más seguro. Luisa sintió que él también había crecido. Su historia de superación ahora era una historia compartida por todos, y en ese momento se dio cuenta de que la verdadera lucha era más sobre lo que representaban que sobre lo que habían vivido. Al día siguiente, la comunidad se levantó con renovado coraje. La protesta contra las acciones de Montes estaba programada para la plaza de la ciudad, donde él pasaría. Luisa, al lado de su abuelo, lideró al grupo de manifestantes. Sabían que esta batalla podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera. El potro, Esperanza, estaba con ellos, en espíritu y en acción. En esa mañana, mientras la multitud se reunía, Luisa miró al potro y por primera vez sintió que la verdadera victoria no estaba en ganar una batalla, sino en tener el coraje de luchar.
La manifestación comenzó con un gran número de personas reunidas en la plaza de la ciudad. El drum, sonido de los tambores y los gritos de protesta resonaban, y Luisa, al lado de su abuelo y otros miembros de la comunidad, sentía una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que ese sería un momento crucial. Montes estaba a punto de pasar por allí, con sus aliados y guardaespaldas, y todos esperaban que el poder de la unión de la comunidad fuera suficiente para causar algún impacto. Pero la tensión era palpable. Luisa sentía el peso de ser la voz de todos y la responsabilidad apretaba su pecho. Al mirar los rostros a su alrededor, vio tanto determinación como miedo, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a retroceder. Eduardo Montes apareció con su lujoso automóvil, acompañado de sus guardaespaldas y aliados políticos. Se detuvo frente a la multitud, con una sonrisa que intentaba demostrar poder, pero que parecía forzada. Montes, sabiendo que no podía ignorar más el movimiento, trató de minimizar la importancia de la manifestación. Estas personas no saben lo que están haciendo, dijo, como si fuera obvio que su lucha era inútil. El pantano no vale nada comparado con el progreso que estoy trayendo para esta región. Sus palabras fueron recibidas con abucheos y gritos, pero Montes parecía indiferente. Luisa no sabía cómo podía ser tan insensible al dolor y sufrimiento de tantos. Fue entonces cuando el abuelo de Luisa, don Joaquín, se levantó y dio un paso al frente. Él, con su postura tranquila, pero imponente, habló en voz alta, sin miedo a Montes o a cualquier otro que estuviera allí para intimidarlos. Destruyes la tierra para enriquecerte, Montes, pero no puedes destruir el espíritu de nuestro pueblo. No puedes borrar nuestra historia y no puedes silenciar nuestra lucha. Con cada palabra de don Joaquín, la multitud respondía con fuerza. Luisa sentía una energía creciente en su cuerpo, una fuerza que venía del apoyo de todos a su alrededor, pero también de la certeza de que estaban luchando por lo correcto. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Montes intentó una vez más usar la autoridad para callar las protestas. Ordenó a sus guardaespaldas que comenzaran a retirar a los manifestantes, pero algo impidió que eso sucediera. Fue la llegada de Elena Montes, su hermana, que hasta entonces había permanecido al margen de los acontecimientos. Apareció junto a la multitud, con una mirada decidida y una expresión que Luisa jamás imaginó ver en alguien de la familia Montes. Elena, de manera sorprendente, levantó la mano, pidiendo silencio. «Mi hermano no está diciendo la verdad», dijo ella en un tono claro y firme, «y es hora de que todos sepan quién es realmente». El silencio se hizo instantáneamente. Luisa observó, con los ojos abiertos de par en par, mientras Elena se acercaba al escenario improvisado donde su hermano, Eduardo, estaba, y le entregaba una pila de documentos a los periodistas presentes. «Estos documentos prueban lo que todos ya sospechaban», continuó Elena. «Mi hermano, al intentar expandir sus tierras, violó leyes ambientales e intentó ocultar sus acciones fraudulentas. No le importa el pueblo ni la tierra, solo le importa el lucro». Los periodistas comenzaron a fotografiar y registrar todo. La verdad estaba siendo expuesta de una manera que nadie podía negar. El impacto de las palabras de Elena fue inmediato. Eduardo Montes, que hasta ese momento había intentado controlar la situación, se mostró visiblemente irritado y sin palabras. Luisa, observando desde lejos, vio al hermano de Elena intentando negar lo que estaba sucediendo, pero la situación ya había escapado de su control. Intentó irse rápidamente, pero la presión de los medios de comunicación y de la población local era inmensa. Luisa sintió una sensación de alivio, pero sabía que la lucha aún no había sido ganada. La batalla política y legal seguiría siendo difícil, pero la comunidad ahora tenía la verdad de su lado, y eso era una victoria importante.
Mientras el tumulto se calmaba, Luisa miró al potro, que estaba con ella en un cercado improvisado en la plaza. Esperanza estaba tranquilo, como si supiera que en ese momento algo importante estaba sucediendo. Se acercó lentamente a Luisa y ella, con una sonrisa tímida, tocó su melena. «Eres nuestra esperanza, Esperanza», susurró ella, y el potro, con sus ojos brillantes, parecía entender. El nombre dado a él nunca fue solo un símbolo. Ahora, más que nunca, representaba lo que la comunidad estaba tratando de lograr. La esperanza en tiempos de dificultades, la creencia de que la verdad y la justicia prevalecerían. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Luisa sintió un calor en su pecho. El miedo seguía allí, pero ahora había una sensación de que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Lo que comenzó con un simple rescate de un potro se había convertido en un movimiento mayor, algo que podía cambiar no solo su futuro, sino el de toda la comunidad. Sabía que el próximo paso sería arduo, pero ahora, más que nunca, se sentía lista para lo que viniera. Esperanza, el potro, era el símbolo de la lucha por la preservación de la vida y la verdad, y nada podría borrar lo que habían logrado hasta allí. Con la revelación de los documentos y el escándalo causado por Elena, Eduardo Montes se dio cuenta de que su posición era cada vez más insostenible. La presión sobre él aumentó exponencialmente, y pronto el caso comenzó a ser investigado con seriedad por las autoridades locales y hasta por organizaciones ecológicas de fuera. Los intentos de manipular la situación fracasaron porque la verdad, finalmente expuesta, era innegable. Lo que parecía ser una batalla perdida para la comunidad, ahora tomaba un rumbo diferente. Luisa, aunque cansada, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Era hora de enfrentar la justicia de manera definitiva y garantizar la protección del pantano. El proceso legal contra Montes siguió un camino tortuoso, pero la comunidad no desistió. Luisa estaba al lado de su abuelo, participando de reuniones y discusiones, apoyando la causa con todo su corazón. Sabía que la lucha no solo se trataba de ganar en el tribunal, sino de garantizar que el pantano fuera preservado y que la historia de Esperanza fuera reconocida como símbolo de la fuerza del pueblo. Cada paso del proceso reflejaba su resistencia y con el tiempo el apoyo a la causa creció aún más. Personas de otras ciudades y regiones comenzaron a involucrarse, presionando para que la verdad prevaleciera. A pesar de todas las dificultades, algo en Luisa comenzaba a cambiar. Sentía que, aunque no sabía qué deparaba el futuro, había adquirido una fuerza interior que nunca imaginó que sería capaz de tener. Durante el tiempo que estuvo con Esperanza, cuidándolo y defendiendo la causa, maduró. El potro, que antes estaba débil y asustado, ahora se mostraba como un caballo imponente y fuerte, como si también hubiera absorbido toda la energía de la lucha por la justicia. Cada carrera, cada paso que daba, le recordaba a Luisa lo que estaba en juego. Finalmente, después de meses de batallas jurídicas y protestas, llegó el día del juicio final. La comunidad, más unida que nunca, se reunió frente al tribunal. Luisa sentía un nudo en el estómago, pero también sabía que la decisión de ese día definiría el futuro de su tierra y de todos a su alrededor. Cuando el juez leyó su sentencia, fue un momento de profundo alivio. La decisión fue a favor de la comunidad. Eduardo Montes fue condenado por sus acciones ilegales y por intentar destruir el pantano para expandir sus tierras, y la zona fue oficialmente protegida. Fue una victoria simbólica, pero significativa, que aseguraba que el pantano y todo lo que representaba serían preservados. Luisa, con lágrimas en los ojos, miró a Esperanza, que estaba allí a su lado como símbolo de todo lo que habían logrado. El potro,
Ahora un caballo fuerte y saludable parecía comprender la importancia del momento. No se trataba solo del rescate de él, sino de la lucha de todos, aquellos que se habían unido en torno a algo más grande que ellos mismos. Era sobre la preservación de la naturaleza, de la cultura y de la historia de su comunidad. Luisa, con una sonrisa serena en el rostro, sintió una paz que nunca había experimentado antes. El impacto de la victoria se extendió rápidamente. La comunidad celebró la decisión, pero también sabía que esta lucha no era el fin. Había plantado una semilla y ahora el trabajo era continuar protegiendo el pantano, educar a las futuras generaciones y garantizar que la historia de esperanza no fuera olvidada. Luisa, con el apoyo de todos, sabía que esta victoria era solo el comienzo. Ahora era una líder, una defensora incansable de la justicia y del medio ambiente. Algunos meses después, el pantano floreció aún más. Las flores estrella comenzaron a aparecer en lugares inesperados, como si la tierra estuviera respondiendo al respeto que se había restablecido. Luisa, observando el pantano en su estado más puro y vibrante, sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido. Sabía que la lucha de su pueblo y de su abuelo no terminaba allí, pero que, en ese momento, el pantano estaba seguro. El potro, Esperanza, corría libremente por las orillas del pantano, ahora un símbolo de lo que la determinación y la unión podían lograr. Ese día, mientras el sol se ponía sobre el pantano, Luisa sonrió y susurró a Esperanza: «Me mostraste que la esperanza no es solo un nombre, ella es real y vive dentro de todos nosotros». El potro, ahora un caballo fuerte e imponente, relinchó suavemente como si entendiera cada palabra. Y en ese momento, Luisa supo que la verdadera superación no estaba solo en la victoria, sino en el camino que había recorrido y en las personas que se habían unido a ella. El futuro estaba garantizado y la esperanza, más que nunca, era la llama que guiaría a todos en su jornada. Ahora que has visto todo lo que sucedió, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre lo que vimos aquí? La lucha de Luisa y su comunidad contra la injusticia, la resistencia frente a la crueldad. ¿Te toca de alguna manera? ¿Has vivido algo similar? ¿O tal vez tienes una visión completamente diferente sobre el tema? Deja tu comentario abajo, porque quiero mucho escuchar de ti. Abramos un debate sincero, con respeto y aprendizaje para todos. Aquí, cada opinión cuenta y es importante para nuestro intercambio de experiencias. Y no olvides dar me gusta a este video y suscribirte para continuar este viaje con nosotros. Apenas estamos comenzando y tu participación hace toda la diferencia.